Carlos Riveros, director científico de Oceana, grupo que trabaja especialmente con fauna marina, está con nosotros y nos va a ayudar a entender esto de la influenza aviar, una enfermedad que originalmente les da a las aves, que pueden transmitir a otros mamíferos, pero que el solo hecho de que afecte a las aves, ya sea del mar o de corral, ya nos trae múltiples problemas. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuánto nos debemos preocupar del 1 al 10 con lo que está ocurriendo? Bueno, en realidad aquí nos falta entender todavía la gran dimensión que tiene este problema, porque no solamente son las aves silvestres que per se tienen una importancia, sino además, en el caso nuestro, con un país que consume tan alto número de pollos a la brasa por habitante, y de pollo en general, que es parte fundamental de la canasta familiar, sí, ¿no? Que consumimos entre 20 y 24 kilos de pollo por año, y eso te digo por habitante, y es bastante notorio que el pollo, el huevo son una de las principales fuentes de proteína de acceso popular, entre comillas, ¿no? O sea, siempre el pescado es más barato, pero hay un tema de consumo creciente de aves de corral. Además porque el pollo es más rendidor, porque de un pollo puedes hacer alimentar a más gente, y además porque, digamos, la cadena de frío del pollo te da menos nervios que el del pescado. Definitivamente, ¿no? Está mucho mejor establecido y hay canales, hay empresas grandes trabajando ahí. Uno mira las imágenes del satélite en Google Earth y va a ver docenas de granjas de pollos que están a lo largo de toda la costa, porque aparte se reúnen las condiciones ideales, que es estar en el desierto, no tener muchos animales cerca, aislados, ciertas condiciones sanitarias. Pero en el caso de la gripe aviar, el problema es que, como es transmitida por animales silvestres, el nivel de control que se puede tener es bastante limitado, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba en la playa de Pescadores y observaba pelícanos muy pocos, ¿no? Pero tienes normalmente, por poner un muelle chiquito que está ahí a la vista de todo el mundo, tienes el muelle, tienes los animales del mar, ¿no? Que pueden ser patillos, gaviotas, pelícanos, luego los perros que están ahí dando vueltas y cantidad de palomas. Pero cantidad de palomas que se pelean el resto del pescado con la gaviota, sí, claro, ¿no es cierto? O sea, no es que tú eres del mar y yo soy de tierra, no, ahí están todas. Y esa paloma no se va a quedar ahí, pues se va al resto de la ciudad, ¿no? Es un animal que no vive al lado del mar necesariamente. Claro, claro. Ahora, hay que entender también que no todos los pájaros son iguales. Por ejemplo, el virus tiene la capacidad principalmente de ser alojado de manera sintomática en gaviotas y en lo que son patos, gansos, anátidos en general, y es como se transmite. Normalmente son poblaciones silvestres que están llevándolo dentro de sí, pero no lo manifiestan, son asintomáticos, por decirlo de alguna manera. Cuando se juntan con otras aves, tienen la capacidad de transmitirlo. Lo que pasa en el caso particular de los pelícanos es que justo ha coincidido con la migración de aves que vienen del norte. Pues esta epidemia se abrió aproximadamente en octubre, empezó en México, bajando a Colombia, Ecuador, Perú. En Estados Unidos es una cosa permanente desde el inicio del año. Y cuando han llegado aquí, básicamente han tomado como vector, han pasado hacia los pelícanos. Y el riesgo que pase a otras aves existe, no es cero, o sea, es una cosa real. Ahora, los principalmente afectados casi siempre son las aves de presa, los halcones, las águilas son principales afectados, después los flamencos, se han tenido casos con patos, se han tenido casos con pingüinos. Entonces, en general, sí hay un impacto que puede ser relativamente interesante o importante a nivel comercial y también a nivel de vida silvestre. Recordemos que las aves guaneras en nuestro país, que están en las islas, pues se juntan por millones, o sea, por millones para reproducirse, para criar a sus huevos, a sus pichones, y de ahí sale el guano que nos sirve para la agricultura. Desgraciadamente también eso crea condiciones de hacinamiento, muchos animales juntos, y en este ámbito es donde posiblemente los pelícanos se han contagiado. Ahora, pregunta para ver si lo entendí. ¿Los pelícanos están muriendo más porque son más vulnerables o porque vienen del norte con la enfermedad y ya la tienen incubada de alguna manera? No, lo que pasaba con los pelícanos los ha agarrado, al igual que los seres humanos, cuando uno le agarra una gripe y está con las defensas bajas, los ha agarrado post temporada reproductiva algunos. Son animales que viven muy hacinados, son animales que tienen una carga bacteriana muy fuerte. Naturalmente tienen muchos parásitos y ha corrido como pólvora realmente la enfermedad en ellos, ¿no? Ahora, de ellos puede pasar a cualquier otra ave, ¿no? Y es precisamente el caso que tenemos con las aves de corral. Ahora, la probabilidad que un ave de corral se haya encontrado con un pelícano podemos suponer que no es muy alta, pero entonces tiene que haber otros vectores. No es raro que animales como por ejemplo ratas, que se alimentan de cadáveres de pelícanos, puedan llevar el vector. Eso se ha visto en otros países. Entonces, una rata que se ha infectado comiendo restos de animales muertos, siendo asintomática, se lo lleva y lo puede transmitir por la saliva, por las heces, por cualquier secreción. A mí me asustan las palomas. ¿No necesariamente transmiten? También pueden transmitir. Porque tenemos una población de palomas absolutamente desproporcionada, ¿no? Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas zonas donde ha habido focos muy importantes, recordemos que en Estados Unidos han muerto o han tenido que sacrificarse como 50 millones de aves de corral en lo que va del año.
Se recomienda, por ejemplo, a las personas que tienen estos alimentadores para pájaros en su jardín, que normalmente ponen comidita para que lleguen las ardillas, los pajaritos, les han recomendado, por favor, no pongan esto en un momento en las áreas donde hay este problema, no saque a sus mascotas, no saque a su loro, no saque a sus animales porque se pueden contagiar. O sea, la probabilidad es muy baja, pero existe. Existe. Y más que la preocupación de que lo vayan a transmitir al ser humano, que sabemos, digamos, no es muy común, además los seres humanos no transmitimos a otros seres humanos, siempre es un riesgo. El problema es que si te conviertes o sea, generas muchas vías para que el virus camine, ¿no es cierto? Para que ataque a otros animales, ¿no? Sí. Es como que le pusieran muchas carreteras a su disposición, ¿no? Sí, lo que pasa es que en otros países la reacción ha sido mucho más drástica y violenta, si se quieren. O sea, Ecuador, se acercan muy lejos, las medidas de Ecuador ayer eran, pero no, de manual, digamos, ¿no? Y desgraciadamente aquí tenemos, bueno, varios problemas. Uno es estructural, que es la capacidad del Estado para manejar el tema, en responder adecuadamente. Yo te digo que hace 15 días, más de 15 días, en octubre ya estaban los veterinarios de vida silvestre conversando el tema, preparándose para ver cómo se podía estudiar, cómo se podía contener. Estamos hablando de casi un par de meses, literalmente. Y por otro lado, el tema práctico, que es tener los recursos. Usted ve a las personas recogiendo los pelícanos, a los funcionarios de las municipalidades, recogiéndolos con guantes de cocina, sin equipos de protección. Entonces, el riesgo es muy alto para estas personas. Ahora bien, el otro tema también es cómo disponer de los animales muertos. O sea, aquí se empezó con la lógica de enterrarlos hasta 2 metros. ¿Quién hace un hueco de 2 metros? O sea, hemos visto que los huecos que se hacen son más o menos medio metro, a veces no se le pone la cal. Los animales, los perros de la playa, los desentierran. Entonces, el sistema de control que tenemos es todavía muy deficiente, muy primitivo, por decirlo de alguna manera, y eso conlleva que podamos quedarnos con la enfermedad más tiempo. Ahora, una de las cosas que me impresionó ayer de la conferencia de prensa del Ministerio de Cultura del Ecuador, primero que salió un ministro a hablar del tema. Acá tenemos comentarios sueltos, ¿no? De uno por aquí, la ministra de Salud dice una cosa, la premier dice algo así como no le hagan caso a los opinólogos, y digo, ya, perfecto, pero ¿cuál es tu voz autorizada? ¿Cuál es tu voz? ¿Quién es el responsable? En Ecuador sale el ministro de Cultura y dice una cosa: estábamos preparados. Hemos puesto en marcha un plan de contingencia porque sabíamos que iba a llegar. Usted nos acaba de decir, Juan Carlos, viene desde el norte, va bajando al sur, claramente te va a llegar, eso no se va a quedar encerrado. Ajá. Ecuador ha aislado las granjas infectadas, está tratando de cercar la gripe en un espacio específico. De ahí no puede salir una sola ave, no puede salir un huevo. Las personas que trabajan en esas granjas están en cuarentenadas, es decir, todo en acción. Exacto. Acá sale una noticia, se me han muerto los pollos, otra granja de por allá dice, acá se están muriendo. Entonces, y Senasa corriendo de aquí para allá, no voy a criticar el trabajo de Senasa, me parece que están haciendo lo indecible, recogiendo desde pelícanos en Surco hasta yendo a las granjas en todo el Perú. Es inaudito, ¿no? Pero es lo que tenemos, es un mal endémico del país, nuestra poca capacidad para responder a emergencias de este tipo. Que no eran impredecibles, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ya sabíamos que iba a venir, pero las alertas han sido bastante pobres, no ha habido una respuesta muy orgánica. No se ha previsto tener, por ejemplo, los implementos necesarios, no se ha previsto entrenar a la gente para que, cómo se hace la disposición final, y eventualmente pues lo que estamos haciendo es una respuesta de ir tapando los huecos en un dique. ¿Cuál es la proyección de qué se puede hacer para que no mueran aves silvestres? Porque entiendo que las aves de corral, al estar en posesión de los humanos, tienen más capacidad de manejo, pero ¿qué haces con los pelícanos, las aves guaneras? ¿Cómo las proteges? En realidad no hay forma de protegerlos, no hay forma. Lo que tenemos, entre comillas, positivo de esta enfermedad es que es muy violenta y muy rápida, o sea, la mortandad es muy eficiente, entre comillas. O sea, que llega y se va. Llega y se va, o sea, es como una onda, vamos a verlo como una onda. El riesgo es precisamente que se pueda hacer endémica, entre comillas, en algunas partes, o sea, que se quede un rato dando vueltas, por ejemplo, en Ica, y que se acabe con toda la fauna de las islas, aparte de las granjas de Ica. Pero normalmente lo que pasa es que avanza muy rápido. Ahora, esa mortalidad es muy fuerte. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el Mediterráneo, 40% de la población de pelícanos del Mediterráneo se murió por culpa de la gripe aviar. O sea, ocurre, no hay forma de detenerla, y en realidad lo que estamos viviendo es consecuencia de la alteración de los patrones climáticos del planeta. O sea, desgraciadamente todo lo que le hacemos al planeta nos regresa, ¿no? Siempre. Y entonces, esto lo hemos tenido recién entre el 93, el 96 era relativamente común en Asia, en el 2000 pasó a América y ahora está haciendo casi todos los años. Entonces, es algo que va a volver. O sea, si ahora lo estamos viviendo, es algo para que podría volver el 2023, se supone que vamos a tener un niño el 24, va a haber más calor.
Entonces, todos esos patrones climáticos alterados causan también que los virus tengan mayores probabilidades de mutar. O sea, un virus en realidad es como un modelo de carro que cada vez que entra en el cuerpo de un animal le salen nuevas cositas. O sea, por acá tiene... Se tunea. Se tunea, literalmente. Entonces, se vuelve más agresivo, se vuelve más eficiente. Al final, el mayor temor que hay en los veterinarios de vida silvestre es un virus que sea mortal, pero que no sea muy dañino. O sea, que le dé tiempo al ser vivo que lo contiene a dispersarse para poder esparcirlo. Porque la ventaja, entre comillas, de este virus es que es súper eficiente y acaba con la población muy rápidamente. Recomendaciones rapiditas porque tenemos que ir cerrando. La verdad que me quedaría todo el día conversando porque me parece que es un tema que tenemos que tener direcciones que no nos han dado. Ayer no hemos escuchado una sola disposición de parte de las autoridades. Y, por ejemplo, empieza el calor, la gente empieza a ir a la playa. ¿Qué cosa no debemos hacer? ¿Qué pasa si me encuentro un pelícano moribundo en mi jardín? ¿Qué pasa si voy a la playa? Obviamente no me voy a acercar a las aves, pero ¿qué otra cosa no debo hacer? Ya, en primer lugar hay que entender de que un animal moribundo está estresado, no tiene control de sus actos literalmente, entonces puede reaccionar de muy diversas maneras. O sea, no se trata de que voy y le pongo una bolsa encima, lo ideal es no acercarse a los animales ni a sus fluidos. Un animal que está caminando por un sitio puede haber dejado excretas, puede haber dejado saliva, etc. Uno no debe tener contacto con eso. Debe alejar a sus mascotas, que es muy común que la gente salga con sus perros, etc. Si ve animales alrededor, también tiene que evitar acercarse. Lo ideal es reportar a Serfur y Senasa para que se encarguen. En el peor escenario, serenazgo para que llame a alguien que lo recoja. Uno no debe acercarse de ninguna manera. Si el animal cae en la casa, si el animal se cayó en el jardín o lo ve en un parque, lo mismo. No acercarse, que no se acerquen los perros, que no se acerquen nada parecido ahí. Déjenlo en paz, es un animalito que está muriendo y acercarse lo va a estresar y lo va a asustar más. Por último, déjenlo morir en paz. Entre comillas, sí, no es cierto, pero aparte un animal estresado tiende a moverse más. Así es. O sea, si un animal está muriendo, uno es listo, pero si uno va a ir a molestarlo, pretendiendo cuidarlo, recogerlo para que, entre comillas, tenga una muerte más digna, en realidad lo que está ocurriendo es que el animal se asuste, se mueva más, esparza más la posible enfermedad. Hay un tema también real. Yo conozco docenas de personas que alimentan aves en los jardines, que le dan de comer comidita a las palomas frente a las iglesias. Eviten por un momento hacerlo. Eviten exponer a sus mascotas, no dejen salir a los gatos. O sea, los gatos son un problema en general porque se comen a la vida silvestre, pero traten de que no salgan los gatos de las casas. O sea, no es para alertarlos para entrar en un pánico, pero esta es una situación que puede evolucionar negativamente y tener efectos serios a la salud pública. Si uno va a la playa, no basta con no tocar aves. Recordemos que las aves, todo lo que vemos blanco en las piedras, en las boyas, es caca de pájaro. Sí, ¿no? Sí. Y uno a veces, sin darse cuenta, se para en una piedra, salta. No es el lugar más indicado. O sea, se puede estar en la playa de manera segura, pero tomando precauciones. Claro, ¿no? es lo mismo que decíamos ayer en redes. O sea, se puede consumir pescado, se puede consumir el pollo y la carne por ahora, no hay ningún riesgo. O sea, por ese lado no nos debemos preocupar. Lo importante es mantenernos alejados de los fluidos de los animales. Si vemos un pelícano en el agua, por ejemplo, el pelícano está en el agua, el jugo del pelícano me va a llegar, decía ayer alguien en redes. No funciona así. No te vas a infectar porque el pelícano murió a tu lado, pero sal de la orilla, sal de la playa y vete a nadar a otra parte para evitar el riesgo, ¿no? El riesgo es mínimo, pero existe. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De acuerdo. Yo creo que acá lo que hay que buscar es que afecte lo menos posible a las aves de todo tipo, ¿no? Entonces, que el tema se vaya rápido, resolverlo rápido, ¿no? Es lo que confiamos todos. Muy bien, muchísimas gracias y la verdad que todos esperamos de nuestras autoridades información clara y que se note que tienen el tema en control. Exacto. ¿No? Como ocurrió ayer en Ecuador. Uno veía y decía, ok, ese es un gobierno que se está ocupando del asunto. Y acá nos tenemos que enterar a través de las redes sociales o gracias a Oceana, que tiene información súper clara. Les recomiendo siempre seguirlos y no toquen a los animales cuando se están muriendo, ni a las aves ni a ninguno. Animal que va a la playa es porque está muriendo y ustedes lo van a arropar y lo único que le generan es un estrés horrible. Imagínense que usted está agonizando y venga un monstruo a abrazarlo. Eso es lo que siente un pobre delfín o lo que fuere. Muchísimas gracias Juan Carlos Rivero, director científico de Oceana, estuvo con nosotros para este análisis. Vamos a seguir viendo y vamos el tema de cerca y vamos a seguir exigiendo que los temas políticos no nos distraigan de los temas urgentes. Este es un tema urgente.